queridos hermanos, muchas gracias por adorar con nosotros. Espero que hayan adorado. Dios, la Biblia dice que cuando adoramos, Dios está en medio de la adoración de su pueblo. Y espero que usted entienda eso y que lo crea, que cuando adoramos así de corazón, de una manera muy especial, el Señor se manifiesta en medio nuestro. Hace varias semanas que hemos venido hablando de este libro, de esta carta, de este libro del Nuevo Testamento, que es el libro, la carta del apóstol Pablo escrita a los romanos, el libro de Romanos. Y si usted no ha estado con nosotros, puede ir a alguno de los sitiales en las redes sociales, YouTube, el sitial de la iglesia, Vimeo. Sé definitivamente que en esos tres puede encontrar los estudios, las charlas, lo que hemos hablado en las semanas anteriores. Yo les he comentado en varias ocasiones que el reino de Dios, y créanme que Dios tiene un reino, y un día vamos a ver la manifestación visual del reino de Dios. El reino de Dios, Dios lo ha establecido como un estado de derecho. Un estado de derecho es cuando una nación o cuando un reino, cuando un gobierno es completamente de leyes. Y la ley está por encima de los individuos. La ley, especialmente la ley de Dios, que es santa, justa, buena. Dios ha instituido un estado de derecho. A diferencia de nosotros los seres humanos, que establecemos naciones y gobiernos, y ustedes saben que muchas veces los gobernantes dicen que respetan una ley, pero cuando es cuestión personal hay una doble moral y la ley se le aplica a otros, leyes torcidas, leyes arbitrarias, leyes caprichosas que muchos autócratas, que muchos tiranos, que muchos gobernantes corruptos la utilizan y no la aplican. En el caso de Dios, el estado de derecho de Dios es que la ley es pareja. La ley le cae pareja a todo el mundo. Dios ha emparejado el campo de juego. El juego es parejo para todo el mundo. Es más, que en un estado de derecho correcto, la ley está aún por encima no solamente de los gobernantes. Y los gobernantes tienen que acatarse a la ley y tienen que sufrir las consecuencias de romper la ley, sino que aún el Estado mismo está por debajo de la ley. El reino de Dios es un estado de derecho y no hay mejor libro en la Biblia para entender este estado de derecho, para entender las cosas que son jurídicas, las cosas que son de carácter legal. No hay mejor libro, en mi opinión, que la carta a los romanos. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y asienta todas las bases acerca de este estado de derecho. Y por eso aparecen palabras en el libro a los romanos que son palabras de carácter jurídico. Carácter jurídico. Por ejemplo, aparece una palabra que yo quisiera hoy que usted la piense y se la lleve, se la eche en el bolsillo y no la pierda de su memoria, que es la palabra justificación. Justificación. Nosotros, cuando hablamos de justificar, es cuando nosotros alegamos que algo que hicimos no era por razones malas, sino que estamos justificados. Cuando alguien está justificado es que alguien no es culpable. Nosotros utilizamos la palabra justificación de esa manera, pero lo cierto es que en el libro de Romanos, la palabra justificación o justificar o justo o justificado tiene que ver con este estado de derecho que es el reino de Dios, donde Dios nos enseña
¿Cómo es que personas culpables, como lo somos todos nosotros, pueden llegar a ser personas justificadas ante la ley? Yo no sé cuántos de ustedes han estado en la silla caliente, un acusado culpable de algo ante la ley. Quiera Dios que muy pocos aquí hayan estado en ese lugar. Pero óiganme, cuando la ley, en vez de condenarnos, la ley nos exculpa y nos libera de culpa, ese es un día feliz. Ahora imagínense ustedes que todos nosotros un día vamos a estar frente al juicio de Dios. El juicio de Dios es parejo. Dios, las reglas del juego son iguales para todo el mundo. Ricos, pobres, no importa la nacionalidad, no importa la edad, no importa lo que haya hecho. Las reglas del juego son las mismas, que todos nosotros compareceremos un día frente a Dios para darle cuenta. Dios nos ha dejado escrito de antemano que ya somos culpables. La humanidad entera es culpable. Es más, si usted ha venido siguiendo el hilo del libro de Romanos, los primeros 3 capítulos del libro de Romanos es donde Dios establece el precedente siguiente. Miren cómo empieza Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios es de quien acabamos de cantar. ¿Saben ustedes que Dios es santo 3 veces? Que en el cielo los ángeles, los querubines, los seres encargados de alabar y de loar a Dios, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que cantan y exclaman: santo, santo, santo es Dios. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que Dios es perfectamente justo. Perfectamente justo. Dios no tiene ni una pizca de torcido. Dios es un Dios perfectamente santo. ¿Sabían ustedes que la razón que la Biblia dice que el día que Dios, que estemos en la eternidad, que en el reino de Dios, Dios no va a poder convivir, no va a poder comulgar con el pecado, porque Dios es tan santo que el pecado no tiene lugar en la presencia de Dios? ¿Sabían ustedes por qué la Biblia dice que Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dijo: Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ustedes saben el porqué de eso? La razón es porque en ese momento el pecado de toda la humanidad estaba encima de Jesucristo. Y Dios el Padre tuvo que virarle el rostro, porque Dios no puede ni mirar el pecado. Y al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado. Entre paréntesis, déjeme terminar el versículo, aunque me estoy adelantando el mensaje. Al que no conoció pecado, por nosotros, Jesús es el que no conoció pecado. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué Dios como el nuestro? No hay un Dios como el nuestro. No hay un libro como la Biblia. Todos los libros religiosos están llenos de filosofía. Pero la Biblia tiene unas verdades jurídicas, proféticas, prácticas. La Biblia es un libro, bueno, es sobrenatural, por eso es que es un libro especial. Y todas estas cosas están reveladas en la palabra. Dios dice así en Romanos capítulo 1, versículo 18. Oigan lo que dice. Romanos 1, 18.
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En otras palabras, Dios, utilizando a Pablo para que le escribiera a los cristianos que vivían en ese momento, nada menos que en el estado más importante del mundo, que era el estado de Roma. Dios utiliza a Pablo para que le escriba a ellos y a usted y a mí, que estamos viviendo 20 siglos después, para que nos enteremos que Dios, que su ira que Dios tiene, Dios está justificado en estar airado con la humanidad. Y si usted se lee Romanos capítulo 1, usted descubre que en el capítulo 1 dice que los hombres le han dado la espalda a Dios, que los hombres, en vez de reconocer a Dios y rendirle honor a Dios, en vez de honrarlo como a Dios, dice que en vez de honrar a Dios como Dios, se hicieron necios en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué le parece? Y que cambiaron, oigan esto, todo esto lo estudiamos semanas atrás, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de reptiles, de animales, de cuadrúpedos y de aves. Los hombres, en vez de mirar el mundo y decir qué Dios más grande, qué ser más inteligente, más poderoso, creó todo este mundo con diseño, con orden. El mundo tiene orden y diseño. Mire usted, mi querido hermano, mírese y pártase a la mitad y vea la perfecta simetría que hay en usted. La simetría, el orden que hay en el cuerpo humano, en los animales, el orden que hay en la naturaleza, todo eso está gritándonos de que hay una inteligencia suprema que es la responsable de todo lo hecho. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Sin embargo, los hombres, si Dios está aquí, ¿qué han hecho los hombres? Han dado media vuelta y han ido en busca de sus propios deseos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque la Biblia nos revela que Adán y Eva, nuestros primeros padres, la primera pareja humana sobre la tierra, la primera pareja desobedeció a Dios y Dios les dijo, si ustedes desobedecen van a morir. Y murieron espiritualmente. Y dice Romanos capítulo 5, un día llegaremos ahí, en Romanos capítulo 5, que por medio de Adán entró la muerte a todos los seres humanos. Y el pecado, que por medio del primer hombre, Adán, entró el pecado. Déjeme darle la buena noticia adelantada. Como resultado de la desobediencia del primer Adán, de Adán, el primer hombre en la tierra, entró el pecado a toda su descendencia. El pecado lo traemos en nuestro ADN. Por eso todos somos malos. Ay, pero no todos somos iguales. No, pero todos somos malos. Lo que pasa es que algunos tienen su mal favorito. Este le gusta esto, a aquel le gusta aquello. Al otro le gusta lo otro, pero todos tenemos algo. No estoy justificando nada. Estoy simplemente comentándoles la realidad. El primer Adán hizo que todos nosotros heredáramos el pecado y la muerte. Déjeme decirle lo que la Biblia también dice. La Biblia habla de un postrer Adán. El postrer Adán. Dice que así como el pecado entró en el mundo por Adán, por medio de Jesucristo viene la vida y el perdón y la justificación. ¿Qué le parece? Que por la desobediencia de uno, la muerte le llegó a todos, pues por la obediencia de uno, la vida le va a llegar a todos también. Mire qué clase de diferencia. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En otras palabras, hay más gracia que pecado. Hay más gracia que pecado. Pero Romanos 1 establece la verdad y es que el mundo entero es culpable. Romanos capítulo 2
En el capítulo 1 dice que como los hombres escogieron, estamos hablando hombres miles de años atrás, y hoy en día seguimos siendo del mismo material, que como los hombres no han tenido en cuenta a Dios. ¿Cuántos años viví yo sin tener en cuenta a Dios? Yo sabía que existía Dios, pero no lo tenía en cuenta. No era importante para mí lo que Él decía. Pero un día que el Señor tocó mi corazón, dije, yo tengo que abandonar esta vida y tengo que virarme hacia Dios. Y ahí fue donde busqué a Dios y encontré a Jesucristo. Y a ti te puede pasar igual. Pero si tú no lo haces y el hombre no toma en cuenta a Dios, miren lo que dice Romanos 1, que como consecuencia de eso, Dios entrega a los hombres a una mente reprobada. ¿Saben lo que es una mente reprobada? Busquen en el diccionario lo que significa la palabra reprobada y lean Romanos capítulo 1 para que vean todos los detallitos que da de cómo una persona se entrega por completo a la inmoralidad, a todo tipo de inmoralidad. No estamos hablando de uno o de dos, a todo tipo de inmoralidad, porque Dios dice, tú no me quieres tomar en cuenta a mí, ok, sigue tu camino. Y Dios puede entregar a cualquier ser humano a que haga con avidez toda clase de impureza. Eso es por la libre y corriendo. Dios nos entrega. En el capítulo 2 dice el capítulo 1, por esta razón la ira de Dios es justificada. Dios está airado contra la humanidad porque la humanidad ha quebrantado todas las cosas, todas las normas, el Estado de Derecho. La humanidad ha roto las leyes de Dios. En el capítulo 1 dice que los paganos la han roto. Los paganos la han roto. En el capítulo 2 dice, ahora tú eres moral, tú eres una persona moral y juzgas aquello y dice, yo no soy tan malo como eso. Y en el capítulo 2 se dedica el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a decir, pero tú no eres tan moral porque tú también eres imperfecto. Y Dios ve tu corazón y Dios sabe que en tu corazón hay muchas veces deseo de hacer cosas malas, aunque tú te crees superior a aquel. Tú también eres culpable y Dios también te halla a ti culpable porque la ley de Dios es pareja. Y por último, en el capítulo 3, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla nada menos que a los judíos. Y le dice, y tú tienes el sobrenombre de judío y te jactas de que tú recibiste la ley de Dios. Y tú no sabes que la ley que tú dices que tú recibiste y que tú eres un agente especial porque recibiste la ley de Dios allá en el monte Sinaí y que Moisés era de una tribu judía. Tú no sabes que tú también has roto las leyes de Dios. Y en el capítulo 3, el Señor hace la disertación y presenta el caso también contra los judíos. Y dice, ustedes también son culpables. Y entonces en el capítulo 3 dice que todo ser humano, se los voy a leer, un versículo, en el versículo 19, dice, sabemos que toda la ley, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quién está bajo el juicio de Dios? ¿Quién es culpable? ¿Quién es digno de castigo? Mua, Mangui. ¿Y tú? Todos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, la ley es pareja. La ley ha hallado al mundo entero culpable. Romanos capítulo 3 dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano
es imperfecto, desde Adán hasta los que nacen hoy. Los que nacen hoy, tú dices, ay, qué bebito más lindo, qué lindo. Déjalo que crezca un poquito, que le va a salir lo del papá, la mamá, el abuelo, la bisabuela, la tatarabuela. Lo traen allá adentro en el ADN. Egoístas, iracundos, desobedientes. Y si no los educas bien, y eso agarra, si eso agarra viento, agárrate. Porque eso es una locura. Traemos el pecado. La pregunta para ustedes, la pregunta que contesta el libro de Romanos es: ¿cómo es posible que culpables como nosotros podamos encontrar misericordia y perdón de parte de Dios? ¿Cómo? 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 Cuando en el Estado de Derecho de Dios, Dios dice que cuando hay culpa, alguien tiene que pagar un castigo por esa culpa. Porque la gente dice, si me arrepiento ya Dios me perdona. ¿Y quién paga la culpa? Porque la ley dice que cuando se viola la ley, alguien tiene que pagarla. El juez no puede decir, bueno, ¿te arrepentiste? Ok, vete. Por eso estamos como estamos. Por eso la calle está, que es una locura. Porque los jueces, en vez de respetar la ley, lo que hacen es que tuercen la ley y hacen lo que les da la gana. No, la ley, en un estado de derecho, la ley no solamente es pareja, sino que cuando se viola una ley, tiene un castigo y hay que aplicar el castigo. Entonces la pregunta es, si usted y yo somos pecadores, y necesitamos pagar una penalidad por el pecado que hemos cometido, ¿cómo nos liberamos? Aquí viene la buena noticia. Y es lo que yo quisiera que leyéramos en esta mañana. Todos ustedes tienen una hojita, espero que todos, si no todos, la inmensa mayoría, tienen una hojita. Yo todo lo que les voy a poner en las pantallas hoy tiene como objetivo que sea la lectura de la Biblia la que nos convenza. Y hoy, para corroborar, usted tiene la palabra escrita en estas hojitas para que usted la doble, se la eche en el bolsillo, se la lleve para su casa, no lo bote, sino que usted pueda repasar todo. No vamos a leer todo lo que está aquí. Yo le añadí cosas para que usted tenga pasajes que corroboran lo que vamos a leer en esta mañana, porque lo que vamos a leer es Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 21 al 31. Pero yo les pido de favor que usted haga un esfuerzo y antes de usted acostarse a dormir esta noche, que usted agarre esta hojita y que usted la vuelva a leer. Después que usted, todo lo que usted me va a oír a mí decir, que usted agarre la hojita y que usted diga, déjame verificar esto, y que usted vuelva a leerlo completo, que lea desde Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el final del capítulo 4. En esta cara de la hoja está desde el versículo 21 hasta el último versículo del capítulo 4. Y en la cara, en el otro lado de la hoja, tiene pasajes adicionales en el libro de los Hechos, en el libro de Gálatas, en el libro, capítulos especiales en el libro de Gálatas. ¿Cómo puede usted un día pararse delante de Dios y que Dios diga, yo a ti no te condeno, yo a ti te voy a dejar entrar al cielo, porque tú fuiste justificado? Yo no sé si usted tiene deseo de usted pararse delante de Dios y oír de parte de Dios, tú fuiste justificado. Pero ser justificado es porque usted hizo algo específicamente, que es lo que vamos a hablar hoy. Algo. Y usted tiene que entender y creer que alguien pagó la penalidad que usted tenía que pagarle a Dios.
Si el ser humano se muere con toda su penalidad, todo lo que ha hecho en contra de Dios, y Dios le dice, tienes que pagar, la ley demanda que haya pago, que haya un castigo por los delitos, los que sean. Todos seríamos castigados, todos tendríamos que pasarnos la eternidad separados, excluidos, dice la Biblia, excluidos de la presencia de Dios. Usted quiere pasarse la eternidad, no la eternidad. Usted quiere pasarse un mes excluido de la presencia de Dios. Un mes, 5 minutos. Cuando una persona pasa la eternidad excluido de la presencia de Dios, es para siempre, y 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 para siempre, sin fin, sin fin. Yo vine a Cristo porque yo quería ser perdonado. Y la Biblia enseña cómo serlo. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer ahí. Lo vamos a poner aquí. Usted lo puede seguir en la lectura. Cada versículo tiene el número en la esquina izquierda de esta hojita. Vamos a leer del 21 al 31. Miren lo que dice. La ley de Dios nos ha condenado. La ley es buena, pero la ley le muestra a los hombres. La ley nos muestra que la hemos roto. La ley no nos salva, la ley nos muestra cuando necesitamos a alguien que nos ayude, que nos salve, que nos justifique. Miren lo que dice ahora Romanos 3:21. Esto lo hablamos la semana pasada. Comienza con la palabra pero. Pero, ahora. Eso quiere decir, primero, el pero es que lo que viene a continuación es completamente diferente a lo que se escribió anteriormente. Lo que se escribió anteriormente era que toda boca había quedado cerrada, que el mundo entero estaba callado ante el juicio de Dios. Pero ahora, olvídense de ayer, olvídense de Moisés, olvídense del monte Sinaí, olvídense de los 10 mandamientos. Pero ahora, presente, ¿qué dice? Aparte de la ley, dejemos la ley a un lado. ¿Qué se ha manifestado? Ahora, ¿qué se ha manifestado? Nada menos que la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere compartir su justicia contigo y conmigo. Y Dios ha manifestado su justicia a través de alguien que se llama Jesús. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, hablada, anunciada por medio de la ley y los profetas. Y entonces usted preguntará, como los romanos, ¿y qué justicia es esa? Miren lo que dice el próximo versículo, versículo 22. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio. El instrumento es la fe puesta en Jesucristo. ¿Para quién es esa fe y esa justicia? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí esto es a partes iguales. Miren lo que dice el 23. No hay diferencia, ¿por qué? Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado esta mañana y no nos merecemos la gloria de Dios? Todos hemos pecado, así que esto nos aplica a todos. ¿Usted quiere justificación? Siga conmigo los próximos versículos. Por cuanto todos han pecado, no hay diferencia. La justicia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para perdón
a todos los que ponen su fe en Jesucristo. Para todos, no hay diferencia porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 24. Que todos los que han pecado pueden ser justificados. ¿Cómo? Gratuitamente. ¿Cuánto cuesta? La justificación de Dios. ¿Cuánto cuesta? Dice aquí que es gratuita. Yo les voy a leer lo que significa la palabra justificar o justificación o justificado o justo. Estas son palabras, esta es una palabra jurídica, es una palabra que se utiliza en el ámbito legal. Justificar, alguien justificado, justificación. La palabra en el idioma griego es dikaios o dikaio. Justo, justificar. Justificar significa declarar o pronunciar o tratar a alguien como justo. Es declarar, este es justo, o tratarlo como si fuera justo. La justificación es Dios declarando justos a aquellos que reciben a Cristo, basándose en que la justicia de Cristo es imputada o puesta a la cuenta de aquellos que lo reciben. El justo aquí es Jesucristo. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el que no ha cometido jamás pecado? El que caminó en la tierra y nunca pecó. Nunca pecó, nunca tuvo el deseo, nunca tuvo la intención y nunca cometió ni un solo acto de pecado. ¿Por qué? Porque era Dios hecho hombre. Miren qué clase de Dios tenemos nosotros. Qué Dios más bueno, más grande. La gracia, la misericordia de Dios. De que Dios, teniendo el derecho de castigar a la humanidad, ¿saben lo que hizo? Completamente diferente a lo que haría un juez, un gobernante humano. Que un gobernante humano, que un hijo o un sobrino o un hermano o un tío se mete en problemas y que el juez tenga la manera de manipular la ley para ponerlo en libertad y no castigarlo y exculparlo. Así es la ley torcida de los seres humanos, donde el juez está por encima de la ley. Pero ¿saben lo que hizo Dios? Dios, que sabe que tiene que castigar todas las culpas que tú y yo todo lo que hemos hecho. Dios sabe todo lo que hemos hecho desde que cometimos el primer pecado hasta el día de hoy. Dios lo sabe todo. ¿Se imaginan qué clase de lista es? Lo sabe todo. Dios ve el corazón. Y Dios dijo, ¿cómo es que puedo perdonar a los pecadores, pero al mismo tiempo pagar su pecado? Tengo que buscar a alguien que sea el justo que pague por pecadores. Vamos a no llamarle, por respeto, el chivo expiatorio. Vamos a llamarle el cordero expiatorio. Y Dios encontró nada menos que el único que podía hacerlo era su hijo. Y Dios determinó castigar, que su ira fuera descargada sobre su hijo para que la culpa tuya y mía le cayera encima a Jesucristo y pagara la penalidad que tú y yo le debíamos a Dios, para ahora Dios podernos justificar y decir, le puedo poner la justicia de mi hijo en la cuenta de este. Jesucristo, mis hermanos, Jesucristo tomó nuestro lugar. Dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Quien llevó él mismo, dice Primera de Pedro 2:24. Oigan lo que dice. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros que estábamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros curados. Ese se llama Jesús. ¿Cuánto le debes tú a Jesús? Le debes tu perdón, le debes tu salvación, le debes que toda la misericordia y la gracia de Dios, Dios puede mostrártela a ti, porque la ira de Dios la cargó su hijo.
Dios descargó su ira. Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado se llama Jesús. Por nosotros Dios, ¿qué hizo? Lo hizo pecado para que tú y yo pudiéramos que nuestros pecados cayeran sobre él y Dios ahora poder tener misericordia y gracia de nosotros. ¿Qué Dios como nuestro Dios? ¿Eh? ¿Qué Dios como nuestro Dios? ¿Qué dice aquí Romanos? Dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por medio de la ley y de los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero miren lo que dice el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios puede justificarnos de gratis por su gracia. Nunca podremos darle suficientes gracias a Dios por su gracia. La gracia de Dios es la que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado, que dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios por medio de la fe la que nos hace posible la salvación de nuestras almas. Nadie, ni hoy, ni mañana, ni nunca va a ser merecedor de la salvación. La salvación no es por obras. Dice Tito capítulo 3 versículo 5 que el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios nos salvó no por obras de justicia. Chequéenlo para que su fe no esté fundada en la palabra de Freddy. Para que su fe esté fundada en la palabra de Dios. Chequéenlo. Tito capítulo 3 versículo 5 dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cuando venimos a Cristo y le decimos, Señor, mi expediente. En inglés le llaman el rap sheet. ¿Saben lo que es el rap sheet? Cuando te hacen así, te meten en la computadora y sale hasta del mal que vas a morir. Cuando salen todos los cargos donde tú has sido hallado culpable, eso se llama en inglés the rap sheet. Todo, culpable. Tu expediente, tú traes ahora, déjeme decirle, que tiene Miami-Dade County Police Department, si tiene alguno tuyo, ¿oh? O el Departamento de Inmigración, o el FBI, o quien sea. No es nada comparado al expediente que Dios tiene de cada uno de nosotros. Porque Dios lo sabe todo. Cuando tenía 5 años, trataste de mirarle debajo del vestido a una niña. ¡Ah! Todo. Dijiste una mentira, te robaste un lápiz cuando tenías 4 años. Te encontraste 10 centavos allí en la casa de la señora que visitaste y te los echaste en el bolsillo. 4 años. El expediente nuestro está malísimamente malo. ¿No creen ustedes? Dios lo sabe todo. Cuando tú dices, no, pero yo no he hecho esas cosas. Pero ¿cuántas te han pasado por el corazón con ganas de hacerlas? Y Dios dijo, la vi. ¡Pac! ¡Pac! El expediente nuestro, el mío por lo menos, está mal. Venimos al Señor y le decimos, Señor, soy culpable. ¿Qué hago con esto? Y el Señor nos dice, espérate. Tú ves aquí a esta persona, este cordero se llama Jesús. Agarra la sangre de Jesús
y lava todo tu expediente con la sangre de mi Hijo. Y la sangre de mi Hijo limpia el expediente y perdona todos tus pecados. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Miren lo que dice ahora. A ver si lo que acabo de decir está respaldado por la palabra de Dios. Miren lo que dice. Dice el versículo 24, que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Saben lo que quiere decir redención? Redimir es pagar con un precio algo, pagar algo que se debe un precio. El que lo redime es el que lo paga y dice, ya está pago. Cuando usted debe dinero y van a venir a llevárselo preso, como me ha pasado a mí, que ha venido un amigo y me ha dicho, jugué en la bolsa de valores de otro país y jugué con dinero prestado. Y ahora me están pidiendo el dinero porque lo perdí. Necesito que me saquen de la candela que estoy. Porque si no van a levantar cargos contra mí. Y no me voy a poder mover de este país. ¿Quién sabe si tengo que ir preso? ¿Qué haría usted? Yo con ganas de caerle a cocotazo. Así con el dedo. ¿Cómo te pones a jugar en la bolsa con dinero prestado? Tú estás loco. Ni que tú fueras stockbroker ni nada de eso. Tú eres un mentecato de aquí de Hialeah, chico. Pero no hice eso. Agarré la chequera. Por dentro, la verdad que tenía, estaba, como dirían en Puerto Rico, enfogonado. Hice cheque para que pudieran ponerlo en libertad. Paréntesis. Si fuera yo, esa persona estaría aquí en la primera fila, más que estaría aquí, endeudado para siempre. ¿Saben cuántos años hace que no está aquí? Así somos los seres humanos, se nos olvida, con las glorias se olvidan las memorias. Qué triste, seamos agradecidos. Y yo soy agradecido con Jesucristo que pagó mi deuda. Mire, dice, ¿qué dice? Que nosotros somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice el 25? Miren lo que dice, a quien Dios, a Cristo, a quien es una persona, el quien es Jesucristo, a quien Jesucristo, Dios lo puso como propiciación. ¿Saben lo que es propiciación? Es cuando alguien hace un pago por pecados. Ustedes saben cómo se llamaba el lugar donde traían los corderos para sacrificarlos en el templo de Salomón. Le llamaban el expiatorio. Era el propiciatorio. El propiciatorio donde se traía el animal, se colocaba allí. El que traía el animal le ponía la mano arriba en la cabeza, significando con eso, este pobre cordero que es inocente va a ser degollado por mí. Le ponían la mano en la cabeza y lo degollaban, significando con eso que era por sus pecados. Ahora dice la Biblia que ahora ya no hace falta sacrificar cordero, ni chivo, ni gallina.
ni kilos prietos adentro de huevo, culeco. Ni sopa de jicotea, nada. Porque ya el Cordero de Dios fue sacrificado. Dice que Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Quiero que piensen bien que cuando una persona se salva es cuando uno dice, es la sangre de Jesucristo la que me lava mis pecados. La sangre de Jesucristo es la que limpia mi expediente delante de Dios. Si yo tuviera confianza con todos ustedes y no fuera tan penoso, me acercaba y le decía, ¿y tu expediente está lavado en la sangre de Jesús? Porque si no lo está, necesita estarlo si quieres pasarte a la eternidad con Dios. Tu expediente tiene que ser lavado con la sangre de Jesús. Cuando tú dices, Jesús, es tu sangre, preciosa sangre, la que fue derramada por mis pecados, y tu sangre me limpia de todos mis pecados. Dice ahí que nosotros, cuando ponemos la fe en su sangre, Dios manifiesta su justicia. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de pasar por alto en su paciencia. ¿Qué cosa? Todos nuestros pecados pasados. Amén. Tiene Dios paciencia, es bueno Dios, que es capaz de olvidarse y de borrar todos los pecados que sabe de nosotros. Que el juez del universo diga, yo para no condenarte, para no castigarte, a quien voy a condenar es a mi hijo. El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué clase de juez tenemos? ¿Qué clase de Dios tenemos? No hay Dios como nuestro Dios. El amor de Dios dice que nos estruja el corazón. Es el amor de Dios el que nos estruja. El amor de Dios es el que me hace volver con ganas de pecar todos los días. Pero el amor de Dios es el que me hace decir, Señor, Señor, tú te mereces mi vida, tú te mereces mi lealtad, tú te mereces mi obediencia. Y Señor, me he caído, pero yo te pido que me permitas regresar y decirte otra vez que se trata de ti y no de mí. ¿Por qué? Porque a los 20 años recibí a Cristo. Y ustedes no saben de la candela de donde me sacó el Señor. De la pudrición, podrido, por fuera, pero sobre todo por dentro. Podrido, muerto en delitos y pecados. Y yo sé que esta historia no es mía únicamente, que hay muchos aquí. Vergüenza me daría decirles a ustedes de dónde me sacó el Señor. Jesucristo, la fe en su sangre. Dios manifestó su justicia, ha pasado por alto nuestros pecados. ¿Y qué tiene Dios como objetivo? Mire lo que dice el 26. Dios tiene que, la mira. ¿Qué tiene puesto Dios en la mira? De manifestar, ¿cuándo? En este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea ¿quién? ¿El justo eres tú, soy yo? No, Dios quiere mostrarnos que el justo es ¿quién? Él. Él, no tú ni yo. Y no solamente que Él es el justo, sino es Él el que justifica. ¿Quién es el que justifica? Él. Nótese, Él es el justo, 1. Y 2, Él es el que justifica a ¿quién? Al que es de la fe de Jesús. Amén. Gloria a su nombre. Gloria, óigame, esto debe hacernos ir saltando desde aquí hasta la casa. Dice, versículo 27, ¿dónde pues queda la jactancia? ¿Queda algo en ti y en mí para jactarnos y decir, Dios mío, la verdad que yo me he portado bien? La verdad que yo he sido justo y bueno. Miren, una hermana el domingo pasado me dijo, Freddy, ¿qué mensaje es el de hoy? Yo siempre bajo la cabeza porque yo sé que si alguien encuentra algo bueno es Dios. Es que lo hizo Dios. Porque hay veces que yo ni me acuerdo lo que dije.
el Señor hace su obra aquí. Pero me dijo, una palabra fue la que me taladró el corazón. ¿Cuál fue? Dijiste, dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Porque en el corazón de esa persona, ella se ha creído, quién sabe cuánto tiempo, que ella es bastante buena. Y lo cierto es que aquí todo el mundo tiene que caminar así mismo. Que el bueno es Él, que el justo es Él, que el Salvador es Él, que el Redentor es Él. Tú y yo vagaba por el mundo sin fe, sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador que por salvar mi alma de muerte y de pecado en el Calvario murió, mi buen pastor. No sabía eso yo. De bueno no tenemos nada. Somos malos, malos. Y algunos de mis compatriotas son más malos todavía. Somos malos. Somos malos. Queda excluida toda jactancia. Toda jactancia. Dios justifica a quién. Al que pone su fe en quién. En Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda, ¿cómo? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, yo me estoy portando bastante bien, Dios. No. La jactancia queda excluida y eliminada y abolida por la ley de la fe, el principio de la fe, que cuando pongo mi fe en Jesucristo, Él me limpia de todos mis pecados. Y a ti también. Tú necesitas tu expediente, si no lo has hecho ya, meterlo en la sangre del Cordero para tú salir y decir, mi expediente está completamente manchado de rojo porque Jesucristo me pagó todos mis pecados. Amén. Yo creo y opino, basado en esto, que al cielo no va la gente buena. Que al cielo van los pecadores que han recibido perdón y salvación y sus pecados han sido borrados con la sangre de Jesús. Dice que no es la ley de las obras, sino la ley de la fe. Y miren lo que dice el versículo 28, por si alguien todavía piensa que todavía hay que debatir algo. ¿Cuál es la primera palabrita ahí? Concluimos. Concluimos. ¿Qué significa eso? Caso cerrado. Concluimos. Que el hombre, el ser humano, es justificado por fe sin, no dice además de, en conjunto con, adicionalmente a, no, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. ¡Wow! Les leo 3 más, 29, por favor. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Pablo le está hablando a una iglesia en Roma que tenía judíos y paganos que habían recibido a Cristo y estaban mezclados en aquella iglesia. Había una comunidad judía inmensa en Roma en aquel entonces. Y aquí Pablo le está hablando a ambos grupos y les dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, claro que sí. También Dios es Dios de los gentiles. Porque Dios es ¿cuánto? Cuando hay alguien que le dice, no me hable de Dios. Pero nada más que hay un solo Dios. ¿A cuál religión le pertenece Dios? Dios no tiene religión. Dios no tiene religión. Dios es para todo el mundo porque hay un solo Dios. Dios lo que sí tiene es mucho amor por ti. 1. 2. Lo que Dios tiene es un hijo que se llama Jesús y murió por ti. Y 3. Si tú lo recibes tienes vida eterna, no importa dónde tú estés. Dios es uno. Y Él, Dios,
justificará por la fe a quienes. A los de la circuncisión, que son la operacioncita que le hacen a los muchachitos judíos al octavo día. Y por medio de la fe a quién? A los incircuncisos también. Dios es el Dios de todos. La última pregunta, luego por fe invalidamos la ley. No, confirmamos la ley. Confirmamos que la ley es buena. Que la ley es buena y la ley es nuestro ayo, dice Gálatas. La ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía y nos ha dicho por aquí. ¿Pero dónde voy? Estoy perdido. Por aquí, mira, ve allí al Calvario, ve allí a la cruz, que allí está el que te va a salvar. Yo no te puedo salvar. La ley nos salva, la ley revela nuestra necesidad de un Salvador. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Qué bueno. La ley tiene su valor, tiene su utilidad, pero no para lo que la mayoría de las personas piensan. Que Dios nos ayude. Por favor, esta hojita, yo quiero orar ahora, que la lectura de esta hojita, fíjese, aquí no hay una opinión mía. Usted no siga lo que digo yo, usted siga lo que dice la palabra. Esta es una hojita muy restringida porque hay muchos más versículos que podríamos escribir explicando y ampliando el tema. Pero yo le pido que usted antes de acostarse a dormir hoy, usted diga, yo voy a leer esto y le voy a decir, Señor, ilumina mi mente, dame entendimiento para entender lo que está diciendo aquí, porque yo quiero estar claro en lo tocante a mi salvación. ¿Qué le parece? Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, tu palabra es poderosa, tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es más cortante que una espada de doble filo. Tu palabra tiene poder, Señor, para aclarar nuestros pensamientos, sacarnos de errores, de dudas, de conceptos erróneos. Señor, tu palabra tiene ese poder. Yo te pido, Dios, que esta hojita que hoy hemos hecho de una manera extraordinaria, tú la unjas, Señor, y que cada persona que está aquí al alcance de mi voz, que haga en efecto lo que hemos hablado, lo que hemos sugerido. Que esta hojita, que esta lectura, Señor, sea reveladora. Espíritu Santo, te pido que tú, Señor, que eres quien único puedes revelar las verdades de tu palabra. Señor, yo te pido que a todos tú nos des espíritu de revelación en el conocimiento de la verdad. Y que esta hojita verde, Señor, así como el papel es verde y el verde significa esperanza. Señor, yo te pido que esta hoja se convierta en la fuente de esperanza, la luz, la claridad para todos los que están aquí. Señor, te pido que estas verdades puedan penetrar en nuestro entendimiento y en nuestro corazón de tal manera que no solamente nos sirvan a nosotros, sino, Señor, que tú hagas que estas verdades se conviertan, se injerten en nuestras vidas de tal manera que podamos nosotros ser útiles para poder llevar a otros a la misma luz. Señor, que nuestra vida tenga un valor de redención, que nuestras vidas rediman a otros. Que nuestras palabras, que nuestro entendimiento pueda explicarle a otros que quizás se encuentran donde muchos de nosotros hemos estado en algún momento de nuestras vidas. Señor, yo te pido que tu poder penetre en la lectura de tu palabra. Te pido, Dios, te pido por cada persona que está aquí. Señor, si hay alguien aquí que se cree cristiano, pero que verdaderamente no ha nacido de nuevo, no se ha lavado todos sus pecados en la sangre de Jesús, que hoy, Señor, salga de aquí con la convicción, mi amigo o mi amiga, es para ti esto es para ti, esta invitación es para ti, que en este momento tú digas, Jesús, lávame con tu sangre. Hoy yo entiendo que es tu sangre lo único que me puede dar perdón. Y hoy me lavo, todo mi expediente lo lavo. Y Señor, yo te pido ahora que tomes mi vida y yo quiero ser como el barro es en manos del alfarero.
Yo quiero ser, Señor, amante. Si tú recibes a Jesucristo y el Espíritu Santo entra en ti, tú le puedes pedir a Dios que Dios haga algo nuevo en tu vida. El Señor, cuando entró en mi vida, aquel día sentado en aquel lugar donde estaba sentado y que recibí a Jesucristo, mi vida tomó otro curso. Lo mismo puede pasar contigo. Dile al Señor en este momento lo que esa canción captura. Yo quiero ser, Señor, amante, como el barro en manos del alfarero. Yo soy el barro, Señor. Tú eres el alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, Señor, tú te mereces que te busquemos. Tú te mereces que abandonemos la vieja vida. Tú te mereces, Señor, que vayamos en pos de ti. Como dice Romanos 12, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, en vista de la salvación, que ustedes presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, convéncenos a todos de querer ser transformados por ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Mis hermanos, eso es lo que significa encontrar a Jesucristo. Yo te pido que tú lo encuentres. No estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios tenía este plan soberano para ti. Dios quería que tú oyeras esto. No hay casualidades. Dios está en control de los detalles más mínimos. Hay causalidades, pero no casualidades. Señor, nos quedamos delante de ti, Señor. Señor, cámbianos más, transfórmanos más, captura nuestro corazón. Señor, ayúdanos a enamorarnos más de ti, como tú te mereces, Señor, amarte más. Ayúdanos a amarte más, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la que es la lámpara a nuestros pies, la luz a nuestro camino. Ilumina nuestras vidas con tu palabra. Te pido que tú bendigas aquí a todos los presentes, que bendigas a los que están ausentes. Señor, te pido que envíes tu poder sanador a los que están enfermos en casa. Los hermanos que tenemos que están en hospitales en este momento. Señor, envía tu poder sanador en el nombre de Jesús, lo pedimos. Lo pedimos, Padre, lo pedimos. En tu nombre lo pedimos, Señor, para tu gloria lo pedimos. Señor, tú eres quien sana nuestras dolencias. Hoy te creemos y te pedimos que tú hagas eso muchas más veces. Te vamos a dar toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias por este día, gracias por mis hermanos, gracias por este grupo, gracias por personas que te aman y por eso están aquí hoy. Bendícelos a ellos y a su familia. Y te lo pedimos todo en el dulce y bello nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor.